Hola, bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Espero que te dé miedo estas historias de cárceles. Disfruta y suscríbete. Historia 1. El alcaide desaparecido. En 1932, la prisión de Blackwater era conocida por su extrema dureza y la corrupción que corría desenfrenada entre sus muros. Un alcaide nuevo, llamado Michael Turner, fue asignado con la tarea de limpiar la prisión. Con un fervor inflexible, Turner introdujo nuevas reglas y castigó severamente a los guardias corruptos y a los prisioneros que no cumplían las normas. Un día, Turner recibió una carta anónima que contenía solo una palabra: cuidado. La desestimó como una broma de algún prisionero resentido. Sin embargo, esa noche, mientras hacía su ronda habitual por los pasillos oscuros, Turner escuchó un murmullo extraño. Los sonidos parecían emanar de las paredes mismas, un susurro incesante de voces mezcladas. Al continuar su camino, notó una puerta que nunca antes había visto, medio oculta detrás de unas cajas de suministros. La curiosidad lo llevó a abrirla y encontró una estrecha escalera que descendía al subsuelo. Sin pensarlo dos veces, comenzó a bajar. A medida que descendía, los murmullos se hicieron más fuertes y claramente distinguibles. Voces de prisioneros antiguos, algunos que él mismo había castigado severamente. Al llegar al fondo, Turner se encontró en un pequeño cuarto iluminado solo por una lámpara de aceite colgante. En el centro del cuarto había un círculo de velas negras y en el suelo dibujos y símbolos que no reconocía. De repente, sintió una presencia detrás de él y se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Las voces se tornaron en gritos y alaridos, y las sombras en el cuarto comenzaron a moverse por sí mismas. Intentó salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolo. Turner sintió una fuerza invisible apretando su garganta, levantándolo del suelo. Antes de perder el conocimiento, vio unas figuras etéreas rodeándolo, con miradas llenas de odio y sed de venganza. Turner nunca fue visto de nuevo. Los guardias que fueron enviados a buscarlo solo encontraron el cuarto vacío, con las velas aún encendidas y los símbolos brillando con una luz extraña. Desde entonces, los guardias y prisioneros empezaron a contar historias sobre un fantasma que recorría los pasillos, buscando venganza contra aquellos que trataban de imponer justicia de manera severa. Historia 2. El espíritu del bloque D. La prisión de Coldwater tenía una historia oscura, especialmente el bloque D, conocido entre los internos como el infierno. Aquí se mantenían a los prisioneros más peligrosos y perturbados. Los guardias evitaban este bloque a menos que fuera absolutamente necesario, ya que se rumoreaba que estaba embrujado. Una noche, un nuevo guardia llamado Henry fue asignado a la vigilancia del bloque D. Los veteranos le advirtieron sobre los extraños sucesos, pero Henry, escéptico, desestimó sus historias como meras supersticiones. Al principio su turno fue tranquilo, con los prisioneros dormidos o en silencio. Sin embargo, alrededor de la medianoche, las luces comenzaron a parpadear. Henry escuchó un susurro suave y giró rápidamente, pero no vio a nadie. Continuó su ronda, sintiendo una creciente sensación de incomodidad. Al pasar por la celda 45, notó que estaba vacía, lo cual era extraño porque esa celda debía estar ocupada por un recluso llamado Jack, conocido por su comportamiento violento. De repente, la puerta de la celda se cerró de golpe detrás de él. Henry intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Un frío glacial llenó el aire y escuchó una risa baja y siniestra. Mirando a través de las rejas, vio una figura oscura al final del pasillo. La figura se acercó lentamente, revelando un rostro desfigurado y ojos llenos de odio. Henry intentó gritar, pero su voz
se quedó atrapada en su garganta. La figura desapareció justo cuando las luces dejaron de parpadear. Finalmente la puerta se abrió y Henry salió corriendo, pálido y tembloroso. Al día siguiente, pidió ser transferido a otro turno y nunca más habló de lo que vio esa noche. Desde entonces, la celda 45 permaneció vacía, pero los guardias y prisioneros reportaban frecuentemente escuchar risas y susurros en la oscuridad. Algunos decían que Jack nunca había dejado la celda y que su espíritu inquieto buscaba venganza contra cualquier guardia que se atreviera a cruzar su camino. Historia 3. La librería encantada. La prisión de Stonebridge tenía una pequeña librería, un refugio para los prisioneros que buscaban un escape temporal de su realidad. Se decía que la librería estaba maldita desde que un bibliotecario llamado Edward se había ahorcado allí hace muchos años. Desde entonces, las historias sobre susurros y libros que se movían solos habían circulado entre los internos y el personal. Sarah, una nueva bibliotecaria, no creía en estas historias y estaba decidida a reorganizar la librería. Pasaba largas horas entre los estantes, catalogando libros y limpiando el polvo acumulado. Una noche, mientras trabajaba, sintió una brisa fría que hizo temblar las páginas de un libro abierto. Ignorando la sensación, continuó trabajando hasta que escuchó un suave susurro. Levantó la vista y vio a un hombre con un uniforme antiguo de guardia de prisión parado al final del pasillo. Cuando se acercó, el hombre desapareció, dejándola con una sensación de inquietud. En los días siguientes, Sarah notó que los libros cambiaban de lugar y las luces parpadeaban sin razón aparente. Una noche encontró un viejo diario escondido detrás de un estante. El diario pertenecía a Edward y describía sus últimos días, llenos de desesperación y paranoia. En sus páginas finales mencionaba una presencia oscura que lo acechaba. De repente, las luces se apagaron y Sarah sintió una mano helada sobre su hombro. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Los susurros se convirtieron en gritos y vio figuras sombrías moviéndose en la oscuridad. Aterrorizada, salió corriendo de la librería y nunca volvió. La librería fue cerrada permanentemente, pero las historias sobre los susurros y las figuras sombrías continuaron. Algunos prisioneros afirmaban que Edward aún estaba allí, atrapado entre los libros que tanto amaba, buscando venganza por su trágico destino. Historia 4. La celda sellada. En la prisión de Ravenswood había una celda que siempre estaba cerrada con llave y sellada con cadenas. Los prisioneros y guardias la llamaban la celda sellada, y se decía que quienquiera que entrara en ella nunca saldría. La historia se remontaba a décadas atrás, cuando un prisionero llamado Thomas había sido encerrado allí. Thomas era conocido por sus habilidades con la magia negra y los rituales oscuros. Había sido condenado por asesinar a varias personas en rituales macabros. Los guardias lo mantenían en aislamiento debido a su comportamiento peligroso y extraño. Una noche, los guardias escucharon un grito desgarrador proveniente de la celda de Thomas. Al llegar, encontraron la celda vacía, pero las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y sangre. Desde entonces, la celda fue sellada, pero los guardias y prisioneros reportaban extraños sucesos cerca de ella. Las luces parpadeaban, se escuchaban susurros y algunas veces se veían sombras moviéndose detrás de la puerta cerrada. Un nuevo guardia, llamado Peter, decidió investigar la celda. Había oído las historias, pero no creía en lo sobrenatural. Una noche, llevó una linterna y una llave maestra y se dirigió a la celda. Al abrirla, encontró la habitación vacía
con los símbolos aún visibles en las paredes. De repente, la linterna se apagó y Peter sintió un frío intenso. Los susurros llenaron el aire y vio una figura oscura materializándose frente a él. Era Thomas, con una expresión de odio en su rostro. Peter intentó retroceder, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolo. Thomas avanzó lentamente hacia Peter, quien sintió una fuerza invisible apretando su garganta. Antes de perder el conocimiento, vio a Thomas susurrándole palabras en un idioma desconocido. Cuando los guardias encontraron a Peter, estaba en estado de shock, incapaz de hablar o moverse. Peter fue trasladado a un hospital psiquiátrico y la celda fue sellada nuevamente. Los sucesos extraños continuaron y la celda se convirtió en un lugar de leyenda dentro de la prisión. Nadie se atrevía a acercarse, temiendo el destino que le había tocado a Peter y los oscuros poderes que aún habitaban en su interior. Historia 5. El corredor de la muerte. La prisión de Grey Rock tenía un corredor de la muerte infame, donde los prisioneros esperaban su ejecución. Se decía que el corredor estaba maldito y que los condenados a muerte eran visitados por un espíritu vengativo conocido como el Guardián. Nadie sabía quién era este espíritu, pero las historias sobre sus apariciones eran comunes entre los internos y el personal. Jack, un guardia veterano, estaba acostumbrado a las historias de fantasmas, pero nunca había experimentado nada sobrenatural. Sin embargo, su escepticismo se desvaneció una noche cuando fue asignado al corredor de la muerte. A medianoche, mientras hacía su ronda, escuchó un susurro cerca de la celda de un prisionero llamado Marcus, quien estaba programado para ser ejecutado al día siguiente. Al acercarse, vio a Marcus hablando con alguien, pero cuando miró dentro de la celda, no había nadie más allí. Marcus lo miró con ojos llenos de terror y le dijo: «El guardián viene por mí esta noche». Jack intentó calmarlo, asegurándole que todo estaba bien, pero Marcus no dejaba de temblar. Esa noche las luces del corredor comenzaron a parpadear y los susurros llenaron el aire. Jack vio una sombra oscura moviéndose rápidamente por el pasillo. Intentó seguirla, pero la sombra desapareció en la oscuridad. Cuando regresó a la celda de Marcus, encontró al prisionero en el suelo, muerto con una expresión de absoluto terror en su rostro. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie entrando o saliendo de la celda de Marcus, y su muerte fue declarada un misterio. Desde entonces, los guardias reportaron más avistamientos del guardián, y los prisioneros del corredor de la muerte vivieron con el temor constante de ser visitados por el espíritu vengativo antes de su ejecución. Jack pidió ser transferido a otro turno, incapaz de soportar los sucesos extraños y la sensación de ser observado por una presencia invisible. La leyenda del guardián continuó creciendo, y el corredor de la muerte de Grey Rock se convirtió en un lugar de pesadilla, donde los vivos temían tanto como los condenados. Historia 6. La enfermería maldita. La prisión de Ironwood tenía una antigua enfermería que había sido cerrada durante años. Se decía que estaba maldita desde que un brote de tuberculosis había matado a decenas de prisioneros en los años 1920. Los guardias evitaban el área, y los prisioneros contaban historias sobre los fantasmas de los enfermos que aún vagaban por los pasillos. Una noche, un joven guardia llamado David decidió explorar la enfermería, impulsado por la curiosidad y la incredulidad hacia las historias de fantasmas. Armado con una linterna y una grabadora, se adentró en el ala abandonada. Al principio todo estaba en silencio, excepto por el eco de sus propios pasos. Sin embargo,
Al llegar a la sala principal, sintió una ráfaga de aire frío y escuchó un susurro que parecía venir de todas direcciones. Levantó la linterna y vio sombras moviéndose en las esquinas de la habitación. Los susurros se convirtieron en gemidos y gritos de dolor, como si los antiguos pacientes estuvieran reviviendo sus últimos momentos. David intentó grabar los sonidos, pero la grabadora falló, emitiendo solo estática. Desesperado por encontrar una explicación, se dirigió a una de las antiguas camas de hospital y vio la figura de una mujer vestida con un uniforme de enfermera, su rostro pálido y demacrado, sus ojos vacíos de vida. La figura extendió una mano hacia él, susurrando: «Ayúdame». Horrorizado, David retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. Las sombras parecían acercarse, rodeándolo. Justo cuando sintió que la desesperación lo abrumaba, escuchó una voz clara y autoritaria que lo llamó por su nombre. Era uno de los guardias veteranos que había notado su ausencia y había ido a buscarlo. El veterano ayudó a David a levantarse y salir de la enfermería. Desde ese día, David nunca volvió a hablar de lo que vio y oyó, y la enfermería permaneció cerrada, con las historias de los fantasmas de los enfermos de tuberculosis continuando asustando a los prisioneros y al personal por igual. Historia 7. El fantasma del inocente. En la prisión de Hollow Creek se contaba la historia de un hombre llamado Samuel, quien había sido condenado injustamente por un crimen que no cometió. A pesar de sus constantes protestas de inocencia, fue ejecutado en la silla eléctrica. Desde entonces, se decía que su espíritu vengativo rondaba los pasillos buscando justicia. Una noche, un guardia llamado Mark, escéptico de las historias de fantasmas, decidió quedarse después de su turno para investigar. Mientras recorría los pasillos oscuros, escuchó el sonido de pasos detrás de él, pero cuando se giró, no vio a nadie. Los pasos continuaron siguiéndolo, y un frío helado llenó el aire. Mark llegó a la sala de ejecución, el lugar donde Samuel había encontrado su fin. Al entrar, vio la silla eléctrica y una figura etérea sentada en ella. La figura levantó la cabeza y los ojos de Samuel se encontraron con los suyos. «Soy inocente», dijo la figura con voz profunda y resonante. De repente, la sala se llenó de una energía eléctrica. Las luces parpadearon y Mark sintió una presión en el pecho. Cayó de rodillas, incapaz de moverse, mientras el espíritu de Samuel se levantaba de la silla y se acercaba. Justo cuando pensó que sería su fin, la energía desapareció y el espíritu de Samuel se desvaneció. Mark, aún temblando, se levantó y salió corriendo de la sala. Desde ese día, se convirtió en un firme creyente de las historias de fantasmas y contó su experiencia a todos los nuevos guardias. La leyenda de Samuel continuó, y muchos aseguraban que su espíritu seguía buscando justicia, incapaz de descansar hasta que su nombre fuera limpiado. Si has llegado hasta aquí, comenta Terror en Cárcel para un sorteo. Nos vemos en la próxima.